comenzar la prédica del día de hoy es Juan, el libro de Juan, el capítulo 8, del versículo 48 al 59. Y yo le he puesto como título, Cristo, el Dios eterno. Bueno, pues hoy veremos uno de los atributos de nuestro Dios, y precisamente de qué se trata el día de hoy es de la eternidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es eterno. Y vamos a verlo cómo lo presenta la Escritura el día de hoy en esta ocasión. Conocer a nuestro Dios es algo muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí? El que no conoce a Dios es porque está distante de Él. Entonces, es necesario que poco a poco nosotros conozcamos a nuestro Dios de una manera muy cercana, ¿verdad? Para que en un momento dado nosotros podamos decirle a todo el mundo cómo es nuestro Dios y podamos nosotros recitar todos estos atributos que dijimos el día de hoy de una manera rápida, así. Mi Dios es eterno, mi Dios es misericordioso, mi Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, mi Dios es justo, ¿verdad? Que nosotros podamos en un momento dado decir todo eso porque lo conocemos de cerca. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver precisamente este tema. Y en todo este capítulo 8 de Juan, nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo ya está desarrollando su ministerio, ¿verdad? Ya está desarrollando su ministerio para el cual fue el enviado, ¿verdad? Nosotros ya hablábamos anteriormente de que cuál fue su ministerio. Su ministerio fue que predicar precisamente la voluntad del Padre. Para eso lo envió Dios. Para eso lo envió Dios a la tierra, para que diera a conocer cuál era su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que ninguno se perdiera, ¿verdad? Que todos pudieran arrepentirse en un momento dado para que pudieran tener el perdón de Dios, ¿verdad? Y pudieran tener vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Dios y para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo, para comunicar ese mensaje y también para ir a la cruz, ¿verdad? Bueno, pues esa es parte de su ministerio. Él ya estaba en la ciudad de Jerusalén, ya estaba en su ministerio, andaba predicando la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Los fariseos o los religiosos de esa época tenían mucho celo y no lo querían. No querían porque estaba atentando contra sus intereses. Precisamente en este capítulo de Juan 8, nosotros acabamos, si iniciamos la lectura, nosotros vemos que los fariseos para probar, para hacer caer a Jesucristo, le llevan a la mujer que descubrieron en adulterio. Y la llevan para que la juzgue, ¿verdad? Para hacerlo caer nada más se la presentan y le dicen, ¿qué haremos con esta mujer? Y él con mucha sabiduría, ¿verdad? Les dice a todos, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. El que sienta que no es pecador, que no ha pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Nadie tiró la primera piedra, porque todos reconocieron que son pecadores, ¿verdad? Bueno, pues querían hacerlo caer y precisamente acababan de llevarle a esta mujer y Jesús se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Él estaba predicándoles a toda la multitud y les estaba diciendo, yo soy la luz. Como les dije hace rato, él estaba en su ministerio, estaba predicando cuál era la voluntad del Padre. Y les estaba diciendo en estos momentos, yo soy la luz. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y ellos le contestaban siempre de una manera agresiva, ¿verdad? Y le decían, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Le decían. Y contestaba Jesús, ustedes ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Fíjense todo lo que les estaba diciendo en esa discusión con los fariseos, ¿verdad?
Ustedes no me conocen a mí, si me conocieran a mí, conocerían al Padre, ¿verdad? Y continúa diciéndoles Jesús en ese capítulo, dice, yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes van a morir con pecado, y desgraciadamente no van a poder estar conmigo en el cielo. No van a poder disfrutar de la gloria de Dios por toda la eternidad. Ustedes me buscarán, pero no voy a estar yo ahí donde ustedes van a estar. Les estaba predicando de que si ellos morían sin Jesús, iban a pasar toda la eternidad. ¿Dónde? En el infierno, lejos de Dios. Esto es lo que les estaba predicando. Y por eso dice Jesús, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Sí? La palabra yo soy significa el Dios eterno. Entonces aquí Él les estaba diciendo, por eso se los he dicho, que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí del Padre, eso enseño, les decía Jesús en su discurso. Les estaba diciendo, el día que ustedes me levanten en la cruz, ese día ustedes se van a dar cuenta de que yo soy Dios. Y continuó dirigiendo y se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, y les estaba diciendo, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A quién se estaba dirigiendo en estos momentos Jesús? Dice la Escritura que a los que habían creído en Él. ¿Ustedes han creído en Él? ¿Han creído en Jesucristo? Entonces Él les está diciendo esto, ¿verdad? Si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Según las Escrituras, la verdad es Cristo. Jesús dijo más adelante la Escritura dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces Él dice, y me conocerán y serán libres, y serán libres. Continuó diciendo Jesús a la multitud, ustedes hacen las obras del propio Padre de ustedes. Y ellos se defendían. Nosotros tenemos a nuestro Padre que es Dios, decían ellos, ¿no? Y entonces Jesús les decía, si verdaderamente su Padre es Dios, entonces harían lo que dice Dios. ¿Por qué no hacen lo que dice Dios? ¿Por qué no se conducen en su vida de acuerdo a como Dios manda? Entonces no digan que Dios es su Padre. Y continúa diciendo, si no entienden lo que yo digo, es porque no quieren aceptar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo e intentan complacerle en sus deseos. Les estaba diciendo la verdad absoluta, ¿no? Si ustedes no son hijos de Dios, entonces ¿de quién son hijos? ¿A quién quieren complacer? ¿A Dios? En su vida normal, en su vida diaria, ¿ustedes quieren complacer o estar bien con Dios? ¿O quieren estar bien con su otro padre? ¿Verdad? Eso les estaba diciendo Dios. Eso les estaba diciendo Jesús. Les estaba predicando en la ciudad de Jerusalén a la gente. Pero los religiosos, los fariseos que estaban en contra, se oponían a Él. Y lo insultaban. Precisamente el texto que vamos a ver el día de hoy es cómo le insultan, ¿no? ¿Cómo le insultan? ¿Y qué hace Jesús ante estos insultos? Dice en 1 Corintios 10:31, la Escritura dice, entonces, ya sea que comáis o que bebáis, no, me salté un punto.
Bueno, vamos a ver ya ahora sí el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a ver 3 puntos el día de hoy. ¿Sí? Lo dividí yo en 3 puntos. Vamos a ver 3 declaraciones de Jesús. En su discurso con toda la gente les declara 3 cosas. 3 cosas les declara Jesús. Y la primera declaración es: yo vivo para honrar al Padre. Jesús les estaba diciendo: yo vivo para honrar al Padre, ¿verdad? Jesús vivió para honrar a Dios toda su vida. Si nosotros leemos la Escritura, veremos que Jesús toda su vida trató de honrar al Padre, ¿verdad? Con su vida diaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos? ¿Nosotros estamos consagrando nuestra vida para honrar al Padre? ¿Para honrar a Dios? Hagámonos esta pregunta, ¿verdad? El día de hoy en nuestras vidas. ¿Tú para qué vives? ¿Para honrarte a ti mismo? ¿Para honrar al mundo? ¿O para honrar a tu otro padre? ¿O para honrar a Dios? Esto es lo que estaba haciendo Jesús en estos momentos cuando estaba predicando, ¿verdad? Les estaba confrontando a la multitud y les estaba diciendo de esa manera. Entonces, en el versículo número 48, donde vamos a empezar el texto, dice la Escritura: entonces algunos judíos le dijeron: cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados, le decían. Lo insultaban, le estaban diciendo, o sea, en otras versiones le dicen: tú eres un samaritano y tienes un diablo. Lo estaban insultando. Pero ¿qué es lo que contestaba Jesús? En el versículo 49 vemos qué es lo que contestaba Jesús. Jesús le contestó: yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi Padre, pero ustedes hablan mal de mí. Yo no les pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así y es Él quien juzga, ¿verdad? Entonces, en estos momentos lo estaban insultando, ¿verdad? Le estaban diciendo: tú eres un samaritano. ¿Y saben por qué les decían que era un samaritano o un extranjero? Pues para hacerlo a un lado, ¿verdad? Para decirle: tú no eres judío, tú eres un samaritano, tú eres un extranjero, tú no eres hijo de Dios, ¿no? Para excluirlo del pueblo de Dios. De esa manera lo querían ofender. Pero Jesús pues no les contestaba nada. Con respecto a ese punto no les contestó nada. Pero con respecto al punto de que tú tienes demonio, sí les contestó: yo no tengo demonio. Porque el que tiene demonio no honra al Padre. El que tiene como padre al diablo no honra a Dios, ¿verdad? En toda la Escritura nosotros vamos a encontrar el blanco y el negro. Nuestro Dios es así. Para nuestro Dios no hay medias tintas. O nosotros estamos con Dios o estamos fuera de Dios. O reconocemos a Dios como nuestro Padre o reconocemos al otro como nuestro Padre en las obras, ¿verdad? En las acciones. En toda la Escritura nuestro Dios se manifiesta blanco y negro. No hay medias tintas. Por eso el día de hoy nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo: yo honro al Padre, yo hablo bien de mi Padre. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Pues estaba predicando lo que el Padre le había encomendado, ¿verdad? Y el Padre le había encomendado, ¿verdad?, que predicara precisamente cuál era su voluntad. ¿Recuerdan en la prédica pasada cuáles eran las palabras de Jesús? Jesús le estaba diciendo a la multitud: tanto amó Dios al mundo que me envió a mí para que todo aquel que crea en mí, decía Jesús, tenga vida eterna y no se pierda. Eso es lo que estaba predicando. Y precisamente el día de hoy estaba predicando esto también
andaba predicando esto. Bueno, vamos a ver el punto número 2. Y el punto número 2 es la segunda declaración. ¿Cuál es esa segunda declaración que estaba dándoles Jesús a la multitud? Les dijo, el que cree en mí nunca morirá. El que cree en mí nunca morirá. ¿Sabían ustedes que Dios nos ha hecho para que nosotros existamos por toda la eternidad? En la Escritura dice que Dios nos hizo a los seres humanos para que existamos por toda la eternidad. Pero unos van a existir por toda la eternidad muertos, en la muerte eterna, en el infierno. Y otros van a existir toda su vida eterna junto a Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Y Él es muy tajante, nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando se enfrenta a la multitud y cuando predica, es muy tajante y les dice, el que cree en mí nunca morirá, ¿verdad? Este es un atributo que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es el atributo de la eternidad, y es un atributo que comparte nuestro Dios con nosotros. Vamos a ver nosotros, en la medida que vamos estudiando los atributos, que algunos atributos Dios los comparte con nosotros, con los seres humanos. Como por ejemplo la eternidad. Nosotros somos eternos. Pero unos van a pasar toda su eternidad en el infierno. Y otros van a pasar toda su eternidad junto a Dios. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, hay otros atributos que Dios no comparte, como por ejemplo la omnipresencia, o la omnipotencia, ¿verdad? O la omnisciencia. Esos son atributos únicamente de Dios, no los comparte. Pero hay atributos que comparte con nosotros los seres humanos, como por ejemplo el amor. Dios es amor, también nosotros podemos llegar a tener amor. Nosotros podemos también ser misericordiosos como Dios, ¿verdad? Y en este caso, pues también podemos ser eternos. Somos eternos como Dios. Pero precisamente Jesús lo que estaba aquí tratándole de decir a la multitud es de que la voluntad del Padre es que toda su eternidad ustedes la pasen junto a Él y no muertos y no en el infierno, ¿verdad? Y este tema del infierno sí lo trata Dios en la Biblia, ¿eh? No crean que no lo trata, sí lo trata muy puntualmente de la existencia del infierno. Bueno, pues el día de hoy les estaba haciendo esta segunda declaración, estaba haciendo esta declaración de vida o de muerte, ¿verdad? Porque también cuando nosotros predicamos el Evangelio también hacemos una declaración de vida o de muerte, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con otra persona y le decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estamos haciendo una declaración de vida o de muerte. Estamos invitando a la gente para que ponga su confianza en Cristo y viva por toda la eternidad. Es una declaración de vida o muerte, ¿verdad? ¿Cuál es el camino en que tú estás ahora? Hagámonos una pregunta, esa pregunta. ¿Le crees a Jesús? ¿Crees verdaderamente que Dios lo envió para tomar tu lugar? ¿Para que fueras salvo de la muerte eterna? ¿Sí lo crees? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que sí le crees? Porque muchos podemos decir, sí, yo sí creo. Es más, muchos pueden decir, yo hice una oración, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros demostrar que sí le creemos a Dios? Que sí creemos en Jesús. Precisamente en este texto que estamos estudiando, Jesucristo nos da la respuesta, ¿verdad? En el versículo número 51 nos dice Jesús, les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Esta es la forma en que nosotros podemos asegurar si estamos creyendo en Jesús. Si obedecemos lo que nos dice Jesús, ¿estamos obedeciendo lo que Dios dice? ¿Estamos viviendo nuestras vidas como Dios manda?
Esta es la manera en cómo nosotros podemos comprobar que nosotros hemos creído en Jesús. Cuando nosotros continuamos haciendo la vida a nuestra manera, ¿qué estamos comprobando? Pues que seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Que estamos tratando de ahora sí que agradar al otro padre, ¿verdad? Entonces, sí hay una manera de comprobar que nosotros estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros obedecemos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez a lo mejor no las conocemos todas, porque no hemos escuchado constantemente la Escritura, ¿verdad? No la hemos abierto, no la hemos escudriñado. Pero en la medida en que vamos escuchando la palabra de Dios, de esa misma manera nosotros vamos escuchando cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que quiere Jesús de nosotros, qué es lo que quiere Jesús de sus seguidores. Y entonces por eso Jesús les decía, si ustedes guardan mi palabra, si obedecen mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres, ¿verdad? ¿Qué dicen? Antes obedecíamos los deseos de nuestro otro padre, ¿verdad? Pero el día de hoy, como hijos de Dios, tenemos que obedecer, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Bueno, en el versículo número 52, ellos le dijeron los fariseos, ahora sí estamos seguros de que tú tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. Ya me imagino, ¿no? Cómo le están diciendo, ¿no? Burlándose de él. ¿Acaso te crees más importante que Abraham y los profetas que murieron? ¿Qué te estás creyendo?, le decían. Y entonces Jesús les respondió, ¿de qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí, y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Y lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron ellos, ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Aquí Jesús les estaba diciendo que Abraham, que habían pasado muchos siglos antes, ¿verdad?, había visto cómo el Cristo había llegado a la tierra, ¿verdad? Pero ellos querían, no sé, como pruebas reales, fidedignas, ¿no? No entendían lo que les estaba diciendo Jesús. No entendían lo que les estaba diciendo Jesús. Jesús les estaba diciendo, Abraham vio las maravillas del Cristo, pero a través de la fe, ¿verdad? A través de la fe él creyó, Abraham creyó todas las promesas que Dios le había hecho. Dios le había dicho a Abraham, de ti haré una gran nación. Y él lo creyó. Y como lo creyó con fe, lo vio, ¿verdad? De esa misma manera les estaba diciendo, Abraham vio este momento porque creyó. Pero ellos decían, pues si tú tienes nada más 50 años, ¿cómo es posible, no? Pero realmente ellos no conocían a Dios. Y no conocían este atributo de nuestro Dios, que Él es eterno, ¿verdad? Nuestro Dios es eterno. ¿Y en qué consiste la eternidad? ¿Ustedes se han preguntado en qué consiste la eternidad? Nuestro Dios en este momento está en el pasado. En tu pasado. En este momento está en tu pasado, en este momento. Pero también está en tu futuro.
Y no solo en el tuyo, sino en el de toda la humanidad y en el de toda su creación. Imagínate tú, nosotros como seres humanos tal vez no entendemos esto, pero nuestro Dios ahora está en el principio. Exactamente ahorita está en el principio, pero también está en el fin. Y está en todas las épocas y en todas las edades. Y está con todos los seres humanos. Porque nuestro Dios es omnipotente. Todo lo puede. Omnipresente. En todos lados está. Omnisciente. Todo lo sabe, ¿verdad? Bueno, en la escritura en Juan 11, 25, 27 dice de esta manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto le estaba diciendo Jesús a la hermana de Lázaro, ¿verdad? La estaba consolando, porque su hermano ya tenía 4 días que había muerto. Le estaba reclamando, pero ¿por qué viniste tan tarde? ¿Verdad? Pero Jesús sabía, todo tenía bajo su control, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿ustedes están vivos? ¿Todos los que están aquí están vivos? Dice aquí Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este mensaje es para nosotros que estamos vivos el día de hoy también. De la misma manera que le estaba diciendo a la hermana de Lázaro, ahora nos lo está diciendo el día de hoy a nosotros, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Y te pregunta el día de hoy a ti, hoy, nuestro Señor Jesucristo te pregunta a ti, ¿crees esto? ¿Lo crees en tu corazón? Si lo crees en tu corazón, no morirás eternamente, dice nuestro Señor. Y vamos a ver el punto número 3, es la tercera declaración. ¿Y cuál fue la tercera declaración que le dijo a esta multitud? Jesús les dijo, yo soy el Dios eterno. Y esto fue lo que les enfureció más, porque Él se declaró el Dios eterno. Yo soy, porque la palabra yo soy, ellos la conocían muy bien, porque eran judíos. Ellos conocían muy bien la historia de Moisés. Recordemos que cuando Dios le ordenó a Moisés que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Moisés le preguntó a Dios, pero no me van a creer. Ve con el faraón y dile que libera a mi pueblo, le dijo Dios. Y entonces Moisés le dijo, pero no me va a creer. ¿Quién le dijo que me mandó? Y entonces Dios le dijo, dile que yo soy quien soy. ¿Y qué significa la palabra yo soy? La palabra yo soy es una palabra presente. ¿Qué significa yo soy? Yo soy, pues por siempre. Yo soy antes, yo soy ahora y yo soy en el futuro, ¿no? Yo soy significa el Dios eterno, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios en sus atributos es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Dios es como es, lo sepamos o no lo sepamos, la verdad. Nuestro Dios siempre va a ser lo que es, aunque nosotros ignoremos, ¿verdad?, cómo es, pero lo mejor es conocer cómo es nuestro Dios. ¿Qué tanto conocemos de nuestro Dios? Ya hace rato nos preguntábamos eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos que conocemos de Él? Ya hace rato hicimos un ejercicio, ¿verdad?, para saber cuáles son los atributos. Bueno, en el versículo número 58 continúa la escritura diciendo, entonces Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes que naciera Abraham, ya existía yo. Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero Él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Esto es lo que les molestó más, de que Él se declarara que Él es Dios. Y esto también es
una declaración que a muchos no les gusta. En la actualidad, muchos no reconocen que Jesucristo es Dios. Ustedes vayan con los testigos de Jehová y ellos no lo reconocen como Dios. Vayan con los mormones, no lo reconocen como el Dios vivo. ¿Sí? Mucha gente no conoce, no sabe que Jesús es mismo Dios, es el mismo Dios, que el Hijo también es Dios, que el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Y que el Padre es Dios. No lo reconocen. Por eso es que ellos se enojaron mucho y querían matarlo. Fíjense esos 3 versículos que dicen en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Fíjense lo que dice nuestro Dios. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí está declarando nuestro Dios que Él es eterno. Él es eterno. Él es el principio y Él es el final. Él lo está declarando en Apocalipsis 1:8, también lo declara: yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué dice la alfa y la omega? Porque era el alfabeto griego. Ellos hablaban el griego en esos momentos, ¿no? Y en el griego, pues la primera letra es el alfa y la última es la omega, ¿verdad? Entonces por eso les decía, para que entendieran: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Dice aquí: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Se está declarando. Pero también en los profetas lo decía. Fíjense lo que dicen en profetas en Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Hoy Dios nos dio a conocer uno de sus atributos. Él es el Dios eterno. Nosotros tenemos un Dios que vive el día de hoy. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, que ahora, dice la Escritura, está sentado a la diestra de Dios y está gobernando todo el universo. Y tiene bajo su control, ¿qué? ¿La vida de quién? De todos nosotros los que estamos vivos, pero también de los que vivieron antes de nosotros, y también de los que van a nacer en el futuro. Dios tiene el control de todo. Por eso es que muy importante que nosotros lo sepamos. Por eso muchas veces nuestro comportamiento es un poco necio, ¿no? Porque luego nos ponemos en contra de Dios. Muchas de nuestras actitudes, ¿verdad? O las cosas que hacemos van en contra de la voluntad de Dios. Queremos hacer todo lo contrario. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios, para que nosotros estemos en concordancia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir este mensaje con estas palabras. Jesús es el Cristo. ¿Y a qué se refiere la Escritura que es el Cristo? Se refiere a aquel que los profetas habían anunciado que iba a venir, el Cristo, el Salvador. Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios, el único con los atributos necesarios para que pudiéramos ser salvos. ¿Crees en Jesucristo? Entonces le obedeces. Demos testimonio con nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Que todo el mundo se dé cuenta de que hemos sido elegidos por Dios para formar parte de su pueblo. Este es el mayor testimonio que nosotros podemos dar. Que todo el mundo sepa que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué este no se comporta como todos? Es que unos dirán: ya es aleluya, nos dirán como los fariseos, ¿no? Nos van a querer ofender. Es que ya es aleluya. No. Pero otros dirán: sí, es que su vida ya la ha puesto en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque el día de hoy tú nos has traído tu mensaje, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos. Hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado tu voz el día de hoy, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hoy te has revelado a nosotros como el Dios eterno. Ahora nosotros sabemos que tú tienes bajo tu control todo el universo y todos los tiempos y cada minuto de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque nos has elegido para formar parte de tu pueblo, Dios. Porque tú viniste a este mundo para la salvación, pero los tuyos no te recibieron, dice la Escritura. Pero a los que te recibieron, a ellos les has dado la potestad de ser hijos tuyos. Gracias, Dios, porque te has fijado en cada uno de nosotros, Dios. Y tú nos has elegido para vida eterna, Dios. Porque nosotros tuvimos fe, no por nosotros mismos, sino porque tú nos la regalaste, Dios. Porque nosotros nos arrepentimos, no porque nosotros nos pudiéramos arrepentir como seres humanos, no podemos. Porque tú nos regalaste eso también, el arrepentimiento. Y el día de hoy hemos volteado hacia tu Hijo y nos hemos tomado de su mano. Hemos decidido entregar nuestra vida a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje que solamente tú das a los que son tus hijos. Este mensaje es un mensaje muy cercano de un padre hacia un hijo. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy tú nos has hablado a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu palabra permanezca en nuestras vidas, así como ha sido el mandato de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos buenos discípulos y para que vivamos por toda la eternidad. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.